día a día con esta intención de vivir cada instante, cada momento, como el momento venga, con el guión que la vida nos vaya proponiendo, enlazándolo con el guión que nosotros tenemos, con la intención, con lo que queremos lograr, pero siempre abiertos a ese guión que tiene la vida. ¿Desde cuándo escribiste cartas? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo te acuerdas, por ejemplo, que escribieras tu primera carta? ¿A quiénes le escribiste cartas? ¿Hay algunas cartas que recuerdas que escribieras? O sea, así decir, ay, me acuerdo cada vez que escribía. ¿Hay algunas cartas? ¿Hay alguna anécdota interesante en lo que te acuerdas de tu relación? Porque eso es a lo que llamamos la huella epistolar. ¿Qué es eso de huella epistolar? Entonces me acuerdo que antes se decía de la epístola, de la carta de Pablo a los Corintios, la epístola de Pedro, la epístola de Pablo, ¿no? Las cartas que escribían. Fíjense, nosotros a veces nos hemos acostumbrado tanto a decir, vamos a oír la palabra de Dios, que no tomamos en cuenta que eso lo escribió alguien, un apóstol, alguien muy apasionado, le escribía a un pueblo, a una aldea, a una comunidad, a un grupo, a los de Corinto, a los colosenses, a los de Tesalonia, y según lo que él veía ahí, según veía esa comunidad, les escribía cosas apropiadas a lo que creía que aquellos tenían que saber. Por esto también qué interesante cuando echamos mano de ese intus legere, leer más adentro, ¿no? No alguien que diga, pues como dice aquí San Pablo, ni los que borrachos, ni los estos, ni los homosexuales, ninguno se salvarán. Y dices, ¿a quién le escribía eso? ¿En qué época? ¿En qué mundo? ¿En qué contexto? ¿En qué situación? ¿Qué quería decir? ¿No? Si tomamos muchas cosas literalmente, nos equivocamos. Si nosotros hemos conservado algunas cartas y las volvemos a leer, también nos maravillamos, ¿no? De decir, caray, esto era lo que yo estaba viviendo en aquel entonces, ¿no? Entonces, es muy importante ponernos en contexto. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Entonces, bueno, ¿cuál es el sentido de esta sesión? El sentido es que veamos si lo que ponemos en letra, lo que ponemos en papel, que ya muchos de ustedes se dieron cuenta que del pensamiento que tengo a la traducción al papel hay una gran distancia, porque de repente luego leo lo que quiero poner y digo, no es todo. A mí, por ejemplo, yo he aprendido que cuando tengo cosas difíciles que decirle a alguien, prefiero escribirlas. Y que cuando las escribo y las entrego, me queda una sensación. No sé cómo el otro las va a leer, pero ya sé que todo está ahí. Incluso muchas veces digo, mira, ahí están los 5 puntos que quiero tratar contigo. Quiero que tú los leas también y que luego hablemos uno a uno. ¿Por qué? Porque me di cuenta que de repente yo quería decir 5 cosas y cuando decía la primera, el otro hacía así. Tenía cara y decía, ¿qué? Eso no es así. Y yo decía, Madre Santa, si esto es lo más leve que le voy a decir, cuando le diga lo otro. Entonces ya lo otro me lo callaba. Sin embargo, cuando le digo, toma, aquí está lo que quiero decirte, léelo y luego hablamos punto por punto. Ya, aunque me ponga mala cara en el primero, en el segundo, ahí están los 5 y yo ya sé que lo sabe. Por eso en las empresas dicen, si lo sabes, si lo haces, documentalo, escríbelo. Pero luego los escritos quedan, ¿no? Y decimos, pero eso está escrito. Entonces, bueno, la intención es esa. Si podemos expresar, o sea, esta expresión honesta de nosotros, si a través de la escritura de una carta podemos expresar, si podemos ver cómo a través de nuestra vida lo hemos hecho, yo creo que muchos de los que hemos vivido lejos de nuestra patria o de nuestra familia, pues hemos tenido esa experiencia de escribir cartas, ¿no? Y escribir cartas porque estamos lejos. Entonces, si el hecho de que haya, digamos, de que se haya modificado el modo
nos ha variado o nos ha hecho muy mecánicos o hemos mantenido. O sea, si por ejemplo ahora hay personas con las que nos escribimos, con las que nos hablamos, nos whatsappeamos, y también tenemos profundidad. O si el hecho de escribir a mano, aquello de tal, nos conectaba más. Eso es lo que hoy quiero que de alguna manera pues compartamos y veamos. Y tomamos una referencia. Tomamos la referencia de que a Francés Torralba se le ocurrió, al hablar de lo esencial, decir, a ver, ¿qué quiero decirles? Desde donde yo veo, ¿qué les quiero decir a las madres? Que yo diría, a las madres y a los padres. ¿Qué les quiero decir a los maestros? ¿Qué les quiero decir a los políticos, a las trabajadoras sociales? ¿Qué les quiero decir a los ancianos, a los jóvenes? ¿Qué es lo que me sale, lo que yo quisiera? Es como decir, ¿cómo explicarles a un grupo, cómo explicarle a mi madre que es una anciana o a mi hija que es una joven, o cómo explicarle a los maestros a los que les fui a dar un curso, cómo explicarles lo que yo pienso que es esencial? Y Torralba se basa en esta experiencia que estamos viviendo de la pandemia y decirles, bueno, ante esto yo les quiero decir esto. Y son ideas que él les dice. ¿Qué resonancia tiene en ti? ¿Qué resonancia tiene en mí lo que él dice? Algunas cosas al leerlas dice, no estoy de acuerdo. Otras a lo mejor decimos, yo les diría de otra manera, ¿no? Y eso es lo importante. Y por eso también la idea de esta semana, de este trabajo, y si alguien no la ha hecho, no se preocupe, pero hágala, es que también escribiéramos una carta a alguien específico, alguien que tenga significado para nosotros y se la enviemos. Se la enviamos y también vemos cuál es el resultado para nosotros. Acuérdense que nosotros no pretendemos ver resultados en otros. No le escribo al otro para ver qué causa eso que le escribo en él. Escribo con la intención de expresarme con él. Lo que pase con él, eso será asunto que él tendrá que ver. Si hay una retroalimentación y me cuenta qué padre, si no hay, pues también qué padre. Entonces, la primera carta que escribe Torralba es la carta a las madres, ¿no? Y ahí les dice, pues, la importancia que tiene una madre. Quiero que te hagas estas preguntas. Cierra un momentito los ojos. Ciérralos, va a ser cosa de un minutito. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? No, ¿qué le dirías? ¿Qué le dices en este momento a tu madre? No importa si está viva en el cuerpo o no. Tu madre existe igual. ¿Qué le dices? A ver, ¿qué le dices a tu madre? Ponla delante de ti, mírala a los ojos y habla con ella. Ahora al revés. Ahora, desde ser madre, desde ser padre, si alguno no ha tenido hijos, desde ser tía, desde ser tío, ¿cómo expresarías tu experiencia? Escríbela ahí. ¿Cómo compartirías? Porque la maternidad o la paternidad no es criar hijos, es qué saldo queda en ti cuando los estás criando. Lo que tú haces, ¿qué hace contigo? Que si la maternidad es un regalo, ¿cuál es el regalo que a ti te quedó con ese hacer de madre o de padre? Entonces, bueno, esta primera carta nos lleva a esto. Primero, a agradecer porque venimos. Nuestro cuerpo fue engendrado de un padre y de una madre. Y nuestro ser parece que se instaló ahí. Por eso decimos, cuando el cuerpo muere, no muere el ser. Yo estoy seguro que la mayoría, por alguno no conoció a su mamá, pero la mayoría ahora le vino la imagen de su madre perfectamente, lo cual quiere decir que si te viene la imagen y sabes de ella y hablas de ella está viva. La mía tampoco está aquí enfrente, está a 10,000 kilómetros y sin embargo,
puedo decir que sé de ella. Y por otro lado, ¿cómo soy como madre? ¿Cuál es mi experiencia? Que no siempre es agradable la experiencia de ser madre o de ser padre, pero que es como decir, bueno, ¿y qué he construido? Lo que he dado, lo que he hecho, la crianza de mis hijos, ¿qué ha hecho en mí? ¿Qué ha hecho conmigo? La epístola, qué rica la carta, qué rico poder expresarle a otro. A lo mejor hablar es un poco complicado para mí en estos momentos así tan recientes, y porque la tendencia, al menos la mía, y veo también de muchos, es decir, ¿cómo fue y qué estuvo? Y esa historia ya la han contado 3000 veces, ¿no? Y otra vez. Y sin embargo, escribir una carta con lo que sentía y recibir una contestación con lo que él estaba sintiendo, para mí fue rico, fue una experiencia buena, y por eso era la pregunta de en medio, la 2. ¿Qué le expresarías a una madre que perdió a su hijo? ¿Qué le dirías? Algunas de ustedes que están aquí les ha tocado esa experiencia de perder un hijo. Y cuando uno vive esa experiencia, yo creo que poco a poco se va capacitando más para poder compartir con otro esa experiencia. Entonces, bueno, ¿cuál será el sentido de que a lo mejor uno de nosotros le escriba a sus hijos, a su madre? Pues el sentido es eso, expresar. Un segundo ejercicio, la segunda carta que escribe Francés Torralba es a los maestros, ¿no? Entonces quiero que escribas ahí en tu hoja el nombre de algunos maestros, que te acuerdes de su nombre. Primero que te acuerdes de su nombre y luego de algunos que sean significativos para ti, por algo, que digas, ¿sabes cómo me acuerdo de tal maestra, de tal maestro? Por... Muy bien, ¿y quiénes son hoy? ¿Quiénes son hoy algunos maestros significativos en tu vida? Hoy. No tienen que ser maestros que estén vivos, pueden ser maestros, gente que escribe, gente que habla, pueden ser gente que ya murió, pero que tú lees. Pueden ser maestros espirituales o maestros de vida. O pueden ser tus propios nietos, tus propios hijos, que son maestros para ti. Y también escribe si alguien te considera maestra o maestro. Si tú sientes que hoy lo que tú tienes que expresar, lo que tú tienes que compartir, a alguien le interesa. A lo mejor cuidas mucho a un nieto, a un sobrino, que de repente está mirándote mucho, entonces te conviertes en su maestro. A lo mejor alguien, tu pareja, te habla, te pregunta. Ya ven cómo Marta Alicia Chávez, esta escritora mexicana, decía que hay hijos que son maestros, ¿no? Que dice, ¿cómo me sacan canas esos hijos, ¿no? Que son maestros porque cada vez que traen algo nos ponen a nosotros a pensar, a sacar nuestros recursos. Y escribe una mini carta de 3 o 4 renglones de gratitud a tus maestros. ¿Qué agradeces de los maestros que has tenido de vida? Entonces, ahí Torralba va hablando precisamente de la situación que a lo mejor muchos de nosotros ya estamos viviendo en nuestra propia persona, o que estamos empezando a vislumbrar, porque ya muchos de ustedes están viendo a sus padres o los vieron ancianos, los tuvieron que cuidar, algunos de los hermanos de ustedes también que ya están a lo mejor viviendo alguna dependencia y que necesitan quien los cuide. Entonces, tanto en la experiencia de ser cuidados como en la experiencia de cuidar, es muy importante, ¿no? Que nos hagamos esto. Bueno,
la pregunta, ¿tienes la experiencia de haber cuidado a alguien? ¿Tienes la experiencia de haber estado cerca de un enfermo terminal, de tu mamá o de tu papá que a lo mejor tuvo demencia, Alzheimer, que se le empezaban a olvidar las cosas y luego ya que se le olvidaban más? ¿O estás tú preocupado por algo de eso en ti? ¿O estás tú en esa situación de que alguien ya necesitan o necesitas que alguien te cuide y estás también con esas actitudes tanto ricas como de dependencia? Y por eso estas preguntas que les hacía ahí era, una, si has tenido la experiencia, la otra, ¿cómo te gustaría que te cuidaran? Que hagas como una reflexión también, de decir, bueno, y a mí en realidad, ¿cómo me gustaría ser cuidado? ¿Por quiénes? ¿Quiénes me gustaría que estuvieran cerca? Y la tercera pregunta que también me parece sumamente importante, Erik Erikson decía que en la última etapa de la vida, los dos opuestos, hemos hablado muchas veces de esto, son la integración o la desesperación. La integración de todo, que es cuando llegamos a ver con tal claridad la vida que ya podemos entender. Y entonces cuando integramos, podemos entender al nieto que es rebelde porque entendimos a nuestro hijo, porque fuimos sus padres, que también fue rebelde, y porque comprendimos a nuestra madre ahora cuando nosotros fuimos madres o padres de nuestra propia rebeldía. Entonces se supone que ya el anciano tiene esa gran capacidad de haber sido hijo, de haber sido pareja, de haber sido padre y ahora de ser abuelo y de ser a lo mejor el, el, digamos, la escucha, la buena oreja del nieto, de la nieta, que nos viene a contar cómo su madre o su padre, que son nuestros hijos, no los comprenden. Entonces es una gran riqueza la edad en la que muchos de ustedes están y en las que algunos estamos entrando. Es una edad hermosa. Y ahí nos tenemos que preguntar esto. Voy llegando, y eso te lo puedes preguntar ahora con tus reacciones, con tus actitudes. Voy llegando con integridad, o sea, comprendiendo más la vida, agradeciendo más, o estoy en ese proceso de desesperación que se transforma en criticón, en que ya las cosas no son iguales que antes, en que hay que ver todo lo que la gente joven ahora hace, en que antes nosotros éramos de otra manera, y todo eso es una manera de desesperarse, es una manera de no aceptar la vida. Es una forma como si le rezáramos a Dios y le dijéramos, Dios mío, hiciste muy mal el mundo, ojalá lo hubiera hecho yo, lo habría hecho mucho mejor, o habría hecho mucho mejor a los humanos. Y creo que para esto nos tenemos que preparar, para esto nos tenemos que entrenar. De hecho, parte del intento consciente en nuestro diplomado es ese, es estar en tal estado de alerta, de atención a nosotros mismos, que no nos dejemos llevar por esta parte criticona, quejosa, que a tantos ancianos ataca y que no los deja vivir en paz. Y que es triste pensar que si todavía te quedan 10, 15, 20, 30 años de vida, porque mucha gente hoy vive casi 100 años, pues que te la pases cada vez en un proceso de más amargura, de más desesperación, de peor carácter. Y qué hermoso cuando podemos ver a un anciano que tiene buen carácter, que tiene buen modo, que tiene buena voluntad, que da gusto hablar con él, que cuando hablas con él te inspira porque te habla de lo que pasó, de lo que fue, pero te habla de una manera hermosa. Entonces, bueno, ese es el llamado. Y la idea con estas cartas, tanto con la lectura de las cartas como con este ejercicio, como el ejercicio que ahora ustedes pueden hacer en sus grupos, y también que quien no lo haya hecho escriba, y que escriban, pueden escribir varias cartas, pero es muy importante como ver la resonancia, con qué resueno, con qué, además con qué valores, con qué aspectos, porque eso es lo importante.
O sea, el intentar decirle algo a alguien es como transmitirle lo que tú sientes, lo que tú piensas, tus valores, tu manera de ver el mundo a los demás. Y es con una intención, con la intención de compartir y con la intención de agrandar la conciencia, de que lo que tú sabes y lo que sabe el otro se pongan frente a frente y ver qué se entrelaza y qué queda ahí que yo no sabía y ahora con tu presencia sí sé.